Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Ramírez y hoy vamos a hablar de la problemática que sucede en nuestro país. Vamos a hablar de los migrantes y para eso me acompaña el sociólogo Armando Orellana. ¿Cómo está, Armando? Es un gusto tenerlo aquí. Bueno, bien, gracias. Gracias por la entrevista y es un placer pues compartir estas inquietudes sobre la realidad nacional. Armando, vamos a entrar en detalles. Dígame, ¿por qué los hondureños están emigrando hacia los Estados Unidos? Bueno, las causas de la migración son multifactoriales. Realmente tienen que ver con cuestiones estructurales, ¿verdad? Una desigualdad que produce la lógica del sistema capitalista y el modelo neoliberal, empeorando las condiciones socioeconómicas, fundamentalmente los altos niveles de pobreza. Además de un 60% de la población vive en situación de pobreza, un 37% se calcula vive en situación de precariedad, viviendo con menos de $1 diario, la falta de oportunidades, otros temas que tienen que ver con la coyuntura política que se vive en los últimos años, que ha acrecentado los niveles de corrupción, la falta de confianza en un Estado de Derecho, ¿verdad? La inseguridad. Honduras ha sido calificado como las dos ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa, en el 2011 y en el 2012 como los países, las ciudades más violentas del mundo, altas tasas de homicidio, el tema de crimen organizado, ver cómo el Estado o estructuras del Estado han sido vinculadas al narcotráfico. Todo esto genera una situación de inseguridad y aunado a la crisis provocada por la globalización, ¿verdad? Genera el deseo de emigrar, de salir de estas condiciones y buscar alternativas, lo que se ha llamado el famoso sueño americano. Son muchos realmente los factores. Ha existido durante años la migración. Sin embargo, en estos últimos 4 o 5 años, ¿verdad?, se ha producido mayor nivel de migración. Yo creo que tiene que ver, obviamente, por esta coyuntura que hemos dicho de los últimos 10 años después del golpe de Estado y de estos dos gobiernos que se han instaurado en el país, que obviamente generan mucha crítica tanto en lo interno como a nivel internacional con respecto a la credibilidad, a la legitimidad y el abuso, sobre todo de la fuerza, a través de la fuerza militar, la fuerza policial y prácticamente cooptación de los 3 poderes del Estado, ¿verdad? No hay realmente independencia del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Son las sensaciones que tiene la sociedad hondureña, ¿verdad?, donde existen pues pocas oportunidades y por lo tanto se da lo que se denomina un éxodo o una migración forzada debido a las condiciones socioeconómicas que se viven en los últimos años. Usted mencionaba muchas dificultades como son la inseguridad, la economía, pero ¿en serio Honduras tiene una tan mala economía para que esté dominando la caravana de inmigrantes? Porque en la caravana de inmigrantes van salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, pero de más población los hondureños. ¿Está tan mala la economía, Catracho? Bueno, la realidad se expresa a través de datos de organismos internacionales. La misma Naciones Unidas nos ubica con un país con bajo nivel de desarrollo humano, ¿verdad? La CEPAL, que es el Consejo Económico para América Latina, nos ubica como uno de los países más pobres, exceptuando solamente Haití, ¿verdad? En esa situación, el día de ayer o ayer noche, tarde noche, en la publicación de Transparencia Internacional, ¿verdad?, en Alemania, se publica que Honduras es uno de los países más corruptos de América Latina, ¿verdad?, ocupando el segundo lugar. Son evidentes los datos, ¿verdad? Y no solamente en datos de organismos o encuestas, sino realmente lo que a diario uno se encuentra con la población que no logra solventar sus necesidades vitales, ¿verdad? Las necesidades de alimentación, las necesidades de una vivienda o el abastecimiento básico, ¿verdad? La famosa canasta básica no es suficiente. Entonces,
Pues estas son las realidades, no se puede esconder. Si comparamos la economía de Guatemala o de El Salvador con Honduras o simplemente con Nicaragua, que se considera uno de los países más atrasados que se ha considerado, ¿verdad? No se iguala con la situación que tenemos en Honduras. La canasta básica, dicho sea de paso, en Nicaragua es mucho más accesible que en Honduras, ¿verdad? Vemos situaciones terriblemente dramáticas en la sociedad, gente que tiene que ir a darle vuelta a los drones de basura en la zona del centro de Tegucigalpa. Eso es casi a diario, pero después de los cierres de la comida rápida, en que vemos cantidad de personas tratando de encontrar desperdicios de comida rápida, o otras situaciones, ¿verdad? La mendicidad, la prostitución, el tema del crimen, ¿verdad? Los asaltos, los famosos cobros de impuestos de guerra también son efecto de esa situación que se vive. No es que no haya en México, no es que no se dé en Guatemala o en El Salvador. Sin embargo, en Honduras esto es muy pronunciado, ¿verdad? Tenemos cantidad de gente que ha sido víctima de esas situaciones. Obviamente, cuando se hace entrevistas o investigación en las cárceles o en otros lugares de rehabilitación, el detonante fundamental es la pobreza, la desigualdad que existe y la falta de oportunidades, lo que lleva a muchos jóvenes a participar en maras, en pandillas o en otras formas de desviación social. Bueno, yo creo que las caravanas en sí son un mecanismo, una alternativa para evitar o reducir de alguna manera los riesgos que implican la migración. La migración hacia los Estados Unidos está llena de peligros, porque ya hemos hablado sobre los temas de inseguridad, y parte de esa realidad la vive Guatemala y la vive México, muy pronunciada, ¿verdad? La existencia de bandas de criminales que los asaltan en el camino, la extorsión de los famosos coyotes, etcétera, y el irse en grupo de alguna manera reduce los costos, por un lado, ¿verdad?, de tener que pagar coyotes, posibilita en mayor medida la solidaridad, que en el camino de alguna manera organizaciones religiosas o humanitarias puedan expresarle su apoyo a través de un bote con agua, avituallamiento de cualquier tipo, o incluso ropa, ¿verdad?, para soportar la intemperie a la cual se ve sometida la migración. Por otro lado, es más visibilizado, ¿verdad? Cuando migras en grupo, en colectivo, entonces el fenómeno de alguna manera en los medios de comunicación es tomado más en cuenta y presiona que los gobiernos busquen alternativas diferentes a simplemente la represión. Sin embargo, lo tenemos hoy en día evidenciado, ¿verdad?, esta represión que se está dando en México, en Honduras incluso, ¿verdad?, para evitar que salieran, o en la propia frontera norteamericana. Entonces, el emigrar en grupo de alguna manera visibiliza, ¿verdad? Por otro lado, brinda un poco de seguridad y en cierta medida genera solidaridad, ¿verdad? Podría ser esos los factores por los cuales se haya optado por esta opción. No se descarta la posibilidad, ¿verdad?, de que existan otras motivaciones o otros ciertos estímulos a nivel internacional que estén generando o apoyando este tipo de estrategias. Pero la base fundamental está determinada por eso. Yo emigro en caravana, si esa es la decisión, porque siento que a través de ese grupo, de ese colectivo, puedo ser protegido, puedo ser visibilizado y puedo obtener mayor solidaridad. Antes de terminar, dos preguntas claves. Con esta caravana hay personas que se van, pero hay personas que vuelven. Esas personas que vuelven, sus familias, ¿qué futuro les espera aquí en el país? Bueno, la verdad que el drama de la migración y del retorno genera, el rompimiento familiar, es una decisión también. A veces son criticados, cuestionados por su propio entorno,
pero yo creo que es realmente un gesto de valentía, ¿verdad? No cualquiera toma una decisión de arriesgar su vida, ¿verdad? De su sacrificio físico, soportar las intemperies, el hambre, etcétera. Y al retornar al país yo siento que superan, hay una etapa obviamente de depresión, de frustración, si pudiéramos decir, pero yo creo que estas personas que han hecho este trayecto de alguna manera vienen alimentados de cierta energía y el deseo de encontrar alternativas para solucionar la problemática que no se ha solucionado, sino que se les ha agravado, ¿verdad? Otros toman la decisión de volver a intentar, 1, 2, 3 veces, de volver a intentar volver a la migración, ¿verdad? En otros sentidos, bueno, ya ha sido visibilizado, e incluso por su propia familia, entorno o organismos estatales, y esa persona de alguna manera es tomado en cuenta para que se le pueda brindar ayuda. Pero fundamentalmente me parece que es una experiencia valiosa que esos seres humanos han vivido y que no se debe de ver simplemente como algo negativo, sino más bien algo que les fortalece, que les dignifica, porque son seres humanos capaces de luchar, capaces de romper con el nicho al cual nos mantiene sometidos esta realidad que también, ¿verdad?, nos brinda o nos plantea como sociedad, ¿verdad?, un mecanismo de aletargamiento, ¿verdad?, estar esperando, algunos esperan la bolsa solidaria o cualquier otro mecanismo de estos cuando es un luchador, ¿verdad?, el que va en la caravana, el que decide irse, sea hombre, mujer, menor o mayor, ¿verdad? Es realmente un verdadero héroe, si lo pudiéramos calificar, porque tiempo después los gobernantes o otros mecanismos dicen nos está sosteniendo la remesa, cantidad de millones de dólares que vienen y entran al país por esa acción, ¿verdad? Y ese riesgo que han tenido miles y miles de hondureños a través de los últimos años. Bueno, es que no solamente es el gobierno, yo creo que los organismos internacionales deben de promover políticas económicas diferentes al modelo neoliberal, ¿verdad? Que solamente busca acrecentar la riqueza en manos de unos pocos. Si realmente tenemos una verdadera perspectiva de estos modelos y estos ejercicios económicos en toda América Latina han fracasado. Se debe procurar modificar estas políticas económicas y de desarrollo para que el Estado intervenga en la economía, genere empleo, ¿verdad?, y apoye proyectos sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad?, demagógicamente sustancial y tan real. Entonces, por lo tanto, lo que se debe hacer es, una vez que llegan, capacitarlos primero, atención de carácter psicológica, ¿verdad?, por lo que han venido, y modificar esa actitud de depresión o de frustración que pueden traer y convertirlo en un factor importante para que sean emprendedores, para que puedan de alguna manera desarrollar estrategias para salir adelante. Pero en general la sociedad necesita modificar esas políticas públicas para que ¿verdad?, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos pueda ser redistribuida y generar proyectos alternativos de desarrollo, ¿verdad?, ya sea cooperativos en los barrios de colonias, en las aldeas, o generando pues algún tipo de proyectos en los cuales se les brinde oportunidades dignas de salario, porque sí se habla de maquilas, se habla de comida rápida, pero son fuentes de trabajo precarias en las cuales los ingresos salariales son muy bajos y no tienen garantías, ¿verdad?, de estabilidad o de vacaciones o posibilidades a un crédito para acceder a una vivienda y otras conquistas sociales que poco a poco el modelo neoliberal ha ido erosionando y haciéndolas perder. Entonces me parece que sí existen posibilidades, pero el gobierno no presenta una voluntad política para modificar su esquema del modelo neoliberal. Bueno, gracias Armando por la entrevista.